Muy buenas a todos. Venga, hoy nos metemos de lleno en el corazón de la electromovilidad. Olvidaos por un momento del motor de combustión, porque vamos a desgranar la tecnología que lo está cambiando todo, el sistema de alto voltaje. ¡Vamos al lío! ¿A qué es curiosa esta pregunta? Pensadlo bien, un coche eléctrico es en esencia un transformador con ruedas. Es una pasada. La batería guarda un tipo de corriente. Pero el motor necesita otra completamente distinta. Entender cómo se las apaña el coche para gestionar este doble idioma eléctrico es de verdad la clave para dominar la electromovilidad. Bueno, vamos a empezar por lo que salta a la vista. Los sistemas de alto voltaje no se esconden, que va, todo lo contrario, están diseñados para que los veas al primer vistazo. Y esto tiene una razón de ser, y una muy importante, la seguridad. Y aquí está la definición clave, la que hay que grabar a fuego. Cuando en automoción decimos alto voltaje, nos referimos exactamente a esto: superar los 60 voltios en continua o los 25 en alterna. Todo lo que esté por debajo, pues es baja tensión, como la de toda la vida, la red de 12 voltios que conocemos de sobra. Esta es la regla de oro, la número 1. Y es universal, da igual la marca del coche. Si vemos un cable naranja, es un cable de alto voltaje. Punto. Es como una señal de tráfico dentro del coche que nos grita: cuidado que por aquí pasa corriente de la buena. Pero ojo, que no todos los cables naranjas son iguales, hay que saber distinguirlos. Por ejemplo, los de un solo polo suelen ir a los componentes más bestias, los que más chicha necesitan, como la máquina eléctrica. Luego tenemos los de dos polos, que transportan la corriente continua de la batería. Y ahora fijaos bien en esto que es súper importante, los que llevan línea piloto. Esos dos cablecillos finos que van al lado son un seguro de vida. Son un circuito de baja tensión que le dice al sistema: oye, todo está bien enchufado, puedes arrancar. Si no está perfecto, no hay corriente. Así de claro. Vale, y ahora vamos al origen de todo, a la fuente de alimentación, la batería de alto voltaje, o batería HV. Este es el depósito de combustible eléctrico. Aquí se guarda toda la energía que va a mover el coche y a dar vida a sus sistemas más importantes. Para que nos hagamos una idea de cómo está hecha, pensad en ella como si fuera un Lego gigante. La pieza más pequeña de todas es la celda. Si juntamos unas cuantas celdas, tenemos un módulo. Y si juntamos todos los módulos y le añadimos la electrónica que lo controla todo y el sistema de refrigeración, ¡pum!, ahí tenemos la batería completa que va montada en el coche. Y la pregunta del millón es: ¿por qué precisamente de iones de litio? Pues mirad, por estas 5 razones que son oro puro. Primero, almacenan una cantidad de energía brutal en muy poco espacio y con poco peso, y eso en un coche es vital. Segundo, su descarga es lineal. ¿Qué significa esto? Pues que midiendo el voltaje sabemos cuánta gasolina nos queda, así de fácil. Además, casi no se descargan solas y aguantan muy bien las cargas rápidas. A día de hoy es la tecnología estrella, aunque la investigación no para y ya se está cocinando la siguiente revolución. A ver, si hemos dicho que la batería es el corazón, entonces el módulo de electrónica de potencia es, sin ninguna duda, el cerebro. Es el director de orquesta, el que gestiona, transforma y dirige toda la energía eléctrica del sistema. Nada se mueve sin su permiso. La mejor forma de entenderlo es imaginarlo como un traductor simultáneo que domina 3 idiomas eléctricos diferentes: el de la batería, el del motor y el del sistema de 12 voltios, y los traduce en tiempo real para que todos se entiendan y el coche funcione como un reloj. Es la pieza intermediaria clave. Ahora, atentos, porque aquí está la magia del asunto. Tiene 3 funciones fundamentales. Primero, es un inversor. Coge la corriente continua de la batería y la convierte en alterna para que el motor se mueva. Segundo, es un rectificador. Hace justo lo contrario. La alterna que genera el motor al frenar la convierte en continua para poder guardarla de nuevo en la batería. Y tercero, es un convertidor. Baja esos 400 voltios a solo 12 para que funcionen las luces, la radio, todo. Venga, dejamos la gestión y pasamos a la acción. Vamos con el músculo del sistema, la máquina eléctrica. Este es el componente que por fin convierte toda esa energía eléctrica en movimiento puro y duro. Pero como vamos a ver ahora, es un músculo con cerebro, porque también sabe cómo recuperar energía. Y aquí está su doble personalidad. Cuando pisamos el acelerador, funciona como un motor, claro. Pero ¿y cuando levantamos el pie o frenamos? Pues ahí es cuando la propia inercia de las ruedas la obliga a girar y se convierte en un generador. Empieza a producir electricidad y a mandarla de vuelta a la batería para recargarla. Y esto, compañeros, es la famosa frenada regenerativa. Toda máquina eléctrica se compone básicamente de 2 partes. Vamos con la primera, el estator. Es la parte de fuera, la que está quieta, la fija. Por dentro está llena de bobinas de cobre. Cuando a esas bobinas les llega la corriente alterna, crean un campo magnético que empieza a girar, así de simple en concepto y así de potente en la práctica. Y claro, si hay una parte fija, tiene que haber una móvil. Aquí entra el rotor, que está dentro del estator y es el que gira.
Imaginaos que el campo magnético del estator es como un fantasma que empuja y atrae los imanes que tiene el rotor. Lo arrastra y lo obliga a girar con él. Y como el rotor está conectado a las ruedas, pues ya lo tenemos. El coche se mueve. Pura inducción electromagnética en acción. Claro, toda esta energía no es infinita, hay que reponerla. Así que ahora toca ver cómo le damos de comer al coche, cómo lo conectamos a la red eléctrica para volver a llenar el depósito de electrones. Y aquí hay un concepto que tiene que quedar clarísimo. Cuando enchufamos el coche en casa, en un enchufe normal o en un wallbox, la electricidad que nos llega de la red es corriente alterna. Pero ¿qué pasa? Que la batería solo sabe guardar corriente continua. ¿Quién se encarga de hacer esa conversión? Pues para eso está el cargador de a bordo. Es su única misión. Y entender esto nos lleva directamente a la gran diferencia entre los tipos de carga. Cuando cargamos con corriente alterna o AC, la velocidad máxima depende de lo potente que sea el cargador que lleva el propio coche. Pero en una estación de carga rápida, de las que vemos por ahí, la cosa cambia. Estas estaciones usan corriente continua, DC, ¿qué hacen? Pues se saltan al cargador del coche, van directas a la batería y le meten energía a una potencia muchísimo mayor. Por eso los tiempos de carga se reducen drásticamente. Hemos visto la potencia que se maneja aquí, la complejidad que tiene todo. Por eso, el último punto que vamos a tocar es posiblemente el más importante de todos, la seguridad. Que quede claro, todo este sistema está diseñado desde cero con un montón de capas de protección. El coche, de por sí, ya lleva muchísimas medidas de seguridad, tanto activas como pasivas. Pero la primera barrera, la más importante, somos nosotros. Entender cómo funciona todo esto y, sobre todo, respetar los protocolos de seguridad, eso es absolutamente fundamental. Fijaos en algunos de estos guardianes de la seguridad. Ya hemos hablado de la línea piloto. Luego están los contactores de alto voltaje, que son como unos relés gigantes que conectan y desconectan la batería del coche de forma segura al arrancar y parar. Y por supuesto la protección por colisión. Si salta un airbag, el sistema de alto voltaje se desactiva al instante. El procedimiento completo, por supuesto, está explicado paso a paso en el documento fuente. Y con esto ya tenemos el mapa completo del sistema. Hemos seguido el viaje que hace la energía, desde el enchufe a la batería, de la batería al motor para mover las ruedas y de las ruedas de vuelta a la batería al frenar. Cada uno de estos componentes es todo un mundo por descubrir. Y para terminar, quedaos con un mensaje muy importante. Recordad lo que dice el profe Fran Rosales. Ver este vídeo no sustituye leer el documento. Haced que la IA trabaje para vosotros, pero nunca dejéis de esforzaros. La competencia profesional se logra con la lectura comprensiva y la práctica. ¡A por ello!